Bueno, vamos a platicar ahora de los trastornos bipolares, ¿sí? Ya les había platicado hace rato que existen trastornos unipolares, en donde normalmente vemos únicamente episodios depresivos, pero también pueden haber trastornos bipolares, en donde se combinan emociones y sentimientos y estados de ánimo maníacos, pero también pueden haber emociones y sentimientos depresivos, ¿ok? Los trastornos bipolares se distinguen de los unipolares por la presencia de síntomas maníacos o hipomaníacos, como les decía. Cuando escuchamos la palabra hipo, estamos hablando de poco, ¿sí? Entonces, si maníaco es mucho, hipomaníaco va a ser poco. Las personas que sufren un episodio maníaco muestran un estado de ánimo muy elevado y eufórico, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de una manía es algo que es muy alterado y eufórico, muy llamativo, interrumpido con frecuencia por estallidos de intensa irritabilidad e incluso de violencia, sobre todo cuando las demás personas no aceptan cumplir los deseos de la persona maníaca. ¿Qué podemos entender por esto? Una persona en un estado maníaco va a decir: sí, ya se me ocurrió una idea de negocio increíble, vamos a vender estas cremas y estos productos y nos vamos a volver millonarios, entonces vamos a poner un emporio y vamos a hacer esto, y tú lo escuchas y dices: oye, pero ni siquiera tenemos estos productos, ni siquiera lo conocemos, o sea, ¿cómo nos vamos a volver millonarios? Sí, tú confía en mí, vas a ver que va a ser un éxito, todo esto va a ser algo increíble, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor no entro. Entonces la persona reacciona: ay, ¿ves? Nunca confías en mí, siempre estás dudando de las cosas que hago, ¿no? Y entonces se enoja la persona porque no te le unes a su plan. Eso precisamente pudiésemos ver o plantear como un ejemplo de un episodio eufórico maníaco. Normalmente esto dura varias semanas, puede durar meses, ¿sí? O inclusive días, ¿ok? Para poder aplicar este diagnóstico, tal desmedido estado de ánimo debe durar al menos una semana, lo que les decía, ¿sí? Es una cuestión que tiene que durar al menos una semana de esta constante manía. Hay personas que, por ejemplo, empiezan a tener ciertas actividades dirigidas a un objetivo, ¿no? Generalmente supone una excesiva planificación y participación en múltiples actividades. Por ejemplo, pueden ser actividades sexuales, políticas, religiosas y laborales. ¿Ok? Gente que se dedica a estar trabajando todo el día, gente que se dedica a tener múltiples parejas sexuales, ¿sí? Gente que empieza a comprar cosas o a gastar o a apostar, ¿no? Es decir, son cosas muy intensas. La actividad mental parece estar acelerada y esa es esa actitud que quiero que ustedes tengan en cuenta. Una persona que esté constantemente acelerada y que inclusive cuando la ves, los ojos pareciera que no dejan de moverse. De tal manera que se pone en manifiesto una fuga de ideas o pensamientos que corren velozmente por el cerebro. Y esta palabra es bastante interesante cuando hablamos de una fuga de ideas. Estamos hablando de una cuestión como que pareciera que la persona no deja de hablar y que no queda claro qué está diciendo y pareciera no estar concentrada en lo que quiere decir. Eso llamamos una fuga de ideas, como que se me ocurre esto y se me ocurre lo otro y también pensé en esta cosa y también pensé en la otra, ¿sí? Eso es una fuga de ideas. Puede que aparezcan distracciones, elevados niveles de producción verbal, ya sea oral o escrita, y una importante disminución de la necesidad del sueño. Normalmente vemos que son personas que no duermen porque se la pasan trabajando o porque quieren terminar todo y porque están completamente acelerados. También es habitual una autoestima elevadísima, sienten que pueden lograr todo, no hay un límite, de que ellos pueden, inclusive como les decía, correr un maratón si quieren, ¿sí? Y nada los va a detener, que en los casos más graves llega a ser francamente exagerada, con sentimientos de poder y de grandeza, ¿ok? Sienten que nada los puede detener, casi como Superman. Aquí normalmente vemos que se pierden las inhibiciones personales y culturales, de manera que las personas pueden embarcarse en locas aventuras con una gran probabilidad de que deriven en consecuencias perjudiciales, ya sea por, como les decía, plantear algún negocio arriesgado, gastos desmesurados o actividades sexuales, que los mismos pueden llegar a tener problemas económicos como también algún problema de tipo sexual. También se observa un deterioro importante en el funcionamiento laboral y social. ¿Por qué? Porque pues, la persona no puede concentrarse y siente que todo lo tiene que hacer según él cree, porque pues está en lo correcto. Acuérdense de ese sentimiento de grandeza y superioridad. Y muchas veces se hace necesaria la hospitalización durante estos episodios maníacos porque la persona se pone en riesgo o
puede poner en riesgo a alguien más. Y ojo, esto es muy importante tomar en cuenta cuando hablamos precisamente de un trastorno, porque esto es clínicamente significativo. Es necesario la hospitalización si esto llegase a representar un riesgo para la persona o para otra persona, un tercero. En su forma más leve, este tipo de síntomas daría lugar a un diagnóstico de episodio hipomaníaco, es decir, más tranquilo, durante el cual la persona experimenta un estado de ánimo anormalmente elevado o irritable durante al menos 4 días. En el maníaco veíamos precisamente que tenía que ser al menos una semana, aquí vemos unos cuantos días. La hipomanía acarrea un deterioro mucho menor en el funcionamiento social y laboral, por lo que no se requiere hospitalización, ¿sí? Ojo, estamos hablando de un estado de ánimo alterado, pero un estado maníaco es sumamente alterado, en que inclusive puede llegar casos a la hospitalización, y un episodio hipomaníaco es también un estado de ánimo alterado, pero que es más leve, en donde no necesariamente tiene que haber una hospitalización, ¿ok? Pero en ambos casos vemos que son circunstancias que la persona pareciera no tener control sobre lo que está haciendo, ¿ok? Otro de los trastornos que tienen que ver precisamente con los trastornos bipolares es la ciclotimia, ¿ok? La ciclotimia es un estado de ánimo que algunas personas presentan, en donde están sujetas a cambios cíclicos en su estado de ánimo, que sin embargo son de menor gravedad que los vaivenes que se observan en los trastornos bipolares. Este tipo de problemas se conoce como ciclotimia. Podríamos pensar la ciclotimia como un trastorno bipolar leve, o sea, muy bajito. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de humor, es normalmente estas cuestiones que dices una persona que está muy feliz y de repente triste, y de repente feliz y de repente triste, pero que no necesariamente nos hablan de un aspecto clínicamente significativo como los episodios maníacos o hipomaníacos del trastorno bipolar. La definición de ciclotimia suena como una versión, como les decía, menos grave del trastorno bipolar mayor, del cual habrían desaparecido ciertos síntomas extremos. Y ok, esta palabra es importante, la palabra extremo, y rasgos psicóticos como, por ejemplo, las ilusiones, esta cuestión de pensar que puedes lograr todo y que te sientes invencible y superior, ¿va? Y se han reducido el deterioro que se observa habitualmente durante los episodios maníacos o depresivos completos, ¿sí? Porque hay personas que inclusive dejan de comer porque sienten que tienen que poder hacer todo en un solo día y entonces se ponen en riesgo. Hay un deterioro grave de la persona. Durante la fase depresiva de la ciclotimia, ese momento en el cual la persona está muy triste, el estado de ánimo aparece muy disminuido y la persona experimenta una pérdida de interés o de placer en actividades y entretenimientos cotidianos o que anteriormente le producían algún tipo de placer, ¿sí? Pero acuérdense, esta idea es precisamente que nos plantea que en algún momento te sientes bien, en algún momento te sientes mal, ¿sí? Hay momentos en que te sientes muy feliz, hay momentos en que te sientes muy triste, pero es un constante vaivén entre un día y otro, ¿ok? Esto precisamente no cae al extremo clínicamente significativo como en el trastorno bipolar mayor. Puede mostrar, por ejemplo, ciertas irregularidades en el sueño, excesivo o muy escaso, un bajo nivel de energía, sentimientos de ineptitud, disminución de la eficacia y de la productividad, de la comunicación y de la agudeza cognitiva, abandono de las actividades sociales, disminución de las actividades agradables, una actitud pesimista y cavilosa y un estado lloroso y sensibilero. Es decir, una persona que no tiene ganas de hacer nada, una persona que está muy agotada todo el tiempo, que no tiene energía, etcétera, ¿ok? Entonces, más o menos ustedes pueden hacerse una imagen más clara de este tipo de personas, ¿sí? Que pareciera que tienen encima siempre una nubecita que no los deja ser felices, ¿sí? Pero que de repente hay días en los cuales todo brilla y todo es felicidad, ¿ok? Pero, ojo, esto no es tan grave como el trastorno bipolar mayor. Sin embargo, tanto la duración como la amplitud de esos síntomas debe ser menor que los que determinarían un diagnóstico de depresión mayor, ¿sí? Es decir, que no puede durar más de 2 semanas consecutivas.
para poder diagnosticarlo como depresivo mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es complicado el diagnóstico porque hay muchos elementos que son muy similares entre sí. Entonces tenemos que ser muy minuciosos al momento de tomar en cuenta estos síntomas, y no porque, me siento muy bajo de energía, depresión. No, tenemos que poder escuchar la historia completa, poder conocer muy bien el caso, adentrarnos en cada uno de los aspectos y aún así tener dudas, porque es importante asegurarnos al 100% de que la persona no está pasando por algún tipo de problema particular, ¿sí? Y poder, digamos, no cometer un error al momento de diagnosticar, porque acuérdense que uno de los factores importantes y de los problemas asociados al diagnóstico es precisamente el establecimiento de etiquetas, porque cuando se le pone un diagnóstico a una persona, este diagnóstico se queda para toda la vida. ¿Sí? Es casi la carta de presentación que tienen. Les decía acerca de los trastornos bipolares, nada más como para ir cerrando esta idea. Aquí vemos que hay personas que presentan una serie de ataques de euforia y depresión con periodos relativamente de normalidad entre ellos y tienen un pronóstico generalmente favorable. El trastorno bipolar se distingue de la depresión mayor por la ocurrencia de al menos un episodio de manía o un episodio mixto, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es un episodio mixto, el cual se caracteriza por síntomas maníacos y depresivos, que duran al menos una semana y que se alternan y mezclan rápidamente cada pocos días. Es decir, un día se siente triste, al día siguiente está feliz, un día se siente triste, al día siguiente está muy feliz, y así todos los días, ¿ok? Pero eso es lo que la caracteriza de una depresión mayor, porque hay este cambio constantemente, esta cuestión ambivalente. ¿Ok? Muchos pacientes con un episodio maníaco muestran síntomas de depresión, ansiedad, culpabilidad y pensamientos suicidas, si bien no lo suficientemente graves como sería en el caso de los trastornos depresivos mayores. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de trastorno, que es el trastorno esquizoafectivo. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver o cómo lo podemos entender? Imaginemos, o al menos tengamos en claro, que es esta sensación de mucha tristeza, de mucha melancolía, pero caracterizada por alucinaciones y espejismos, ¿sí? Y que se salen precisamente de la realidad. Algunas veces los clínicos se enfrentan con un paciente cuyo trastorno del estado de ánimo es muy grave, pero que además sus procesos mentales y cognitivos se encuentran fuera de la realidad, lo que sugiere la presencia de una psicosis esquizofrénica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que de repente la persona puede estar diciendo, no, sí, entonces yo voy a viajar por el mundo, entonces voy a agarrar y voy a empezar a conocer gente, y de esa manera voy a volverme famoso y voy a poder volverme rico y voy a poder, ¿no? Entonces tú dices, oye, esta persona está hablando de quién sabe qué cosa, muchas personas dicen loco. La cuestión está en que nos dice que está fuera de la realidad, ¿sí? Para diagnosticar este trastorno es necesario que la persona tenga un periodo de enfermedad durante el cual haya cumplido los criterios para un trastorno de estado de ánimo mayor, ya sea unipolar como la depresión o bipolar, y además muestra al menos dos de los principales síntomas de esquizofrenia, que son las alucinaciones y los espejismos, ¿ok? Estas alucinaciones y espejismos son graves alteraciones del funcionamiento psicológico, ¿sí? Que precisamente se pueden ver reflejadas en el estado de ánimo y que son análogas al fenómenos esquizofrénicos, que ya posteriormente platicaremos de ellos. Sin embargo, hay que entender que cuando hablamos de estos síntomas estamos hablando de características que están fuera de la realidad. Los espejismos, por ejemplo, son aquellos aspectos incongruentes con el estado de ánimo y que involucran pautas de pensamiento que son incoherentes, ¿sí? Quédense con esta palabra, incoherentes con el estado de ánimo predominante, ¿ok? No tienen relación, parecen que no hay lógica lo que dices, lo que haces con lo que sientes, ¿ok? Por ejemplo, la idea de que uno ha sido elegido por una divinidad para cumplir una misión especial para salvar a la raza humana, es decir, no es coherente con el abandono habitual de la depresión, ¿va? Entonces, este tipo de pensamientos son lo que tienen las personas cuando tienen un trastorno esquizoafectivo. Se salen de la realidad, pero muestran signos característicos de una depresión o de un trastorno bipolar, ¿ok? De estos trastornos de ánimo, pero
La diferencia es que aquí hay alucinaciones y o espejismos, ¿sí? Bueno,